Buenas noches. Las campanas de la iglesia están sonando anunciando que ya son las 7 de la noche. Comienza nuestro estudio bíblico de las 7 de la noche de lunes, miércoles y viernes, para que hablemos acerca del reino de los cielos. A ver, yo voy a mirar si estoy acá porque quiero saber quiénes están y con quién a quién puedo saludar. Entonces, no es aquí, no me muestra. Bueno, el estudio de hoy es la continuación de vamos en la clase número 11, vamos para la 12. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de que el reino de los cielos es como aquí ya encontré. A ver, espérate un momento, ¿qué pasó acá? Este está aquí bien. Ok, para que puedan ver quién está ahí con nosotros. Dice que el reino de los cielos, la semana pasada, es como un tesoro escondido que una persona halla y luego la esconde. Y vamos a leer mejor. Mateo capítulo 13, versículo 44 fue la sesión de la semana pasada. Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo les estaba diciendo que era muy importante esto, y además está en orden dentro de la Biblia, dentro del orden del testimonio de Mateo, que recuerda lo que Jesús le dijo. Cuando estaba hablando en el capítulo 13, comenzó a hablar de las parábolas, y cuando habló la parábola del sembrador en el capítulo 13, en el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es decir, la enseñanza del Señor claramente es dada por medio de parábolas, por un lado para sus discípulos, para que pueda entender mucho mejor, porque si tiene fe, si tiene oído para oír. ¿Se acuerda la anterior? Era que si tiene oído para oír, que si tiene oído en el corazón, entonces le va a dar mucho más. La parábola le va a ayudar, porque tiene oído, tiene anhelo, es como su corazón que fue preparado. Pero si no tiene oído para oír, sino que su corazón es como duro, o como piedra, o como lleno de zarzas, entonces no le va a dar, no le va a servir. Pero si su terreno es fértil, si su corazón es fértil y recibe la palabra, si la palabra del Señor haya cabida en nuestro corazón, entonces va a encontrar que el reino de los cielos es algo muy precioso. Es algo tan precioso que estaba escondido, que por medio de la parábola que Dios reveló a los hombres para que pudieran entender los misterios del reino de los cielos. Esto es muy importante entenderlo, porque también a veces las personas o nosotros queremos que las cosas sean muy fáciles, y resulta que no son fáciles. Como hablábamos en la clase pasada, cuando se halla un campo hay que quitar toda la zarza, hay que quitar todas las piedras, hay que quitar toda la maleza para poder cultivar. Pero en ese cultivo, cuando se prepara, resulta que de pronto entra y encuentra: uy, esto es muy precioso, yo por qué no lo había escuchado antes, yo por qué no lo había visto antes. En fin, no estoy viendo aquí unas personas que de pronto estaban, a ver, ok, entonces sí, no veo, yo aquí no veo. Entonces, un saludo para todos los que están siguiendo la transmisión. Así que continuamos para entender que esa, si para mí, para ti fue tan precioso, fue tan bueno, fue tan maravilloso encontrar el reino de los cielos, tanto que uno es capaz de dejarlo todo para seguir el reino de los cielos, entonces ya en mí hay una condición que yo no tenía antes, pero que entró a mi espíritu. Es decir, ese entendimiento, esa revelación entra dentro de mí como algo que yo no tenía. Yo no sé si para
para mí como para ustedes, para los que estén escuchando esta enseñanza, ya sea en directo o que lo escuchen después. Hay cosas que nosotros no entendíamos, hay cosas que nosotros no sabíamos. De hecho, escuchábamos hablar de Jesús durante toda la vida, escuchamos hablar que Jesús es el Hijo de Dios, pero hay un momento en que hay una revelación que uno dice, ay, ¿cómo así el reino de los cielos? Ay, ¿cómo así? Y eso entra a nosotros, se alumbra dentro de nosotros como un foco, como un bombillo que entra dentro de nosotros, nos ilumina, nos despierta, nos hace entrar en una conciencia que uno dice, oiga, yo por qué nunca había leído la Biblia, yo por qué no había creído en Jesús, yo por qué lo perseguía, yo no debía haber hecho eso, debo leer más la Biblia, debo dedicar un poco más. Esa actitud es la que no se debe perder, ese anhelo por querer conocer cada vez más y acercarse cada vez más, es lo que hoy vamos a aprender y vamos a entender, que el Señor luego dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Porque es que Jesús, es decir, Dios está buscando a personas que vean tan interesante y que vean que el reino de los cielos es algo tan precioso, que cuando entra al corazón de esa persona, cuando entra su nombre, cuando entra su palabra, cuando entra la verdad, cuando entra la vida, que es algo que no tenía, es algo que debe comenzar a formarse, es algo que debe comenzar a gestarse, y lo compara con una perla. Bueno, ¿por qué? Hablando de las perlas preciosas, si nosotros investigamos acerca de las perlas es una de las joyas que son muy preciosas, que son muy, muy apreciadas, y son colocadas en las coronas de los reyes, en las alhajas, en los anillos, en las pulseras. Y esas perlas no tienen que buscarlas cavando como el anterior, que buscando encontró un tesoro escondido, como si encontrara diamantes o gemas que están dentro de la tierra. Ese tipo de piedras preciosas fueron creadas digamos que están dentro de la creación, y lo que tiene que excavar para encontrarlas. O sea, hacen las minas y de las minas sacan ese tipo, tanto el oro como los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, los zafiros, todo eso también están dentro de las joyas y dentro de las coronas de los reyes, que están soportadas en una corona de oro. Pero la perla es una joya preciosa que se gesta, o sea, no es creada, sino que se engendra. Es decir, que es como algo natural, es algo que está dentro de una ostra, que entra, para formarse esa perla, entra, no es que digámoslo así, la ostra, vuelvo a decirlo, no es que ella de su naturaleza la forma, sino que al entrar una partícula que para él es como una invasora, algo que no estaba dentro de ella, puede ser un grano de arena, inclusive puede ser un bicho que no le quería, lo que hace esa ostra es comenzar a formarla y ¿cómo se dice? Recubrirla con unas proteínas que ella hace, y la comienza a envolver, que finalmente comienza a llamarse el nácar. ¿Sí? Que la forma tan dura, para llegar a tener una perla preciosa puede llegar a durar hasta 10 años para sacar una perla de una ostra. Poco a poco, a medida que pasan los años, él va segregando y va recubriendo, y son muy duras. Su precio y su valor se determinan no por lo grandes, sino por el brillo, por la textura, por lo redonda. Es decir, encontrar una perla preciosa, hay dos tipos de perlas preciosas. Unas que son bien redondas, vuelvo y digo que su precio no se determina por lo grandes, sino por la dureza, por el color, por el brillo, y otros si tiene forma como de gota, como de lágrima. Son las dos formas que se ha visto. Hay una perlas que se han encontrado muy preciosas, que se han siempre colocado, creo que la más grande que se ha encontrado, que eso ha sido récord, ha sido como de 34 kilos. Estuve estudiando acerca de las perlas porque yo quería comprender por qué el Señor dijo
que es como un mercader que busca buenas perlas, que hallando una muy preciosa, entonces ese mercader, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que es de la siguiente manera que hay que entender eso. La persona que no concebía las cosas del reino, que no entendía, pero que entran dentro del corazón, y con el tiempo se madura y pasa el tiempo, que la fe comienza a ser, eso comienza como a volverse algo muy precioso. Es decir, la fe que Dios nos ha dado, lo que es del reino de los cielos, que no estaba en nosotros, que estamos nosotros en la profundidad. Es que nuestra vida, digámoslo así, nosotros no estamos ni en el cielo ni en el infierno, pero sí estamos en las profundidades. Que si nosotros nos ponemos a pensar y a hacer la semejanza, ¿dónde estamos nosotros? Estamos como en las profundidades. El reino de los cielos está muy arriba. Él dijo, mi reino no es de este mundo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Entonces es como si Dios, cuando los ángeles vienen al universo, ellos tienen que atravesar las paredes de las aguas, que es este mundo, el universo, el borde del universo son aguas. Y si nosotros vemos que todo el borde del universo, cuando Dios haya expansión y separe las aguas de las aguas, ¿sí? Quiere decir de las aguas de arriba de las aguas que están abajo, nosotros estamos en la profundidad, en la parte más lejana en cuanto a la creación de Dios, que están los cielos, está el paraíso, está el Hades, y el recubrimiento del Hades es el agua, y nosotros estamos abajo, nosotros estamos en lo más profundo. Pero si Jesús viene y siembra la palabra como el sembrador, que fue la primera prédica que hablamos acerca del sembrador, que el sembrador sale a sembrar, y parte cayó en buena tierra, parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre los espinos y parte cayó en buena tierra. Si Jesús es el sembrador y salió a sembrar la palabra, algo que no estaba en nosotros, escuche bien, la palabra de Dios que no es de este mundo, que entra a nosotros, y dentro de nuestro espíritu comienza a gestarse un hijo de Dios, comienza a gestarse una naturaleza divina. Mire cómo lo dice Pedro creo que segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pues el Señor estuvo escuchando, Pedro estuvo al lado del Señor y él conoce esta parábola, ya la entiende. Entonces dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Porque la fe es algo que para Dios es muy precioso. Si Dios no reconociera la fe como algo precioso, no podría habernos, si nosotros tampoco, digámoslo así, si nosotros no apreciamos lo que Dios nos da, que son los misterios del reino, la vida eterna, que nosotros no valorábamos, que nuestro espíritu era tan valioso y tan precioso para nosotros, para Dios, pero nosotros hemos menospreciado el valor de nuestro espíritu, el valor de la vida. La vida, cuando el hombre fue engañado y perdió la vida, es porque el hombre no apreció. Y recuerden que en la clase pasada hablamos que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén y no apreciaron la vida que les había dicho. Les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. Ellos fueron engañados y el diablo les cambió el valor de tener sabiduría, alcanzar sabiduría, ¿sí?, a cambio de probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces le dijo, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y sabréis o conoceréis el bien y el mal. Saber el bien y el mal es adquirir una sabiduría, la sabiduría de la muerte, ¿sí? Cuando nosotros como seres humanos experimentamos la muerte, quiere decir que cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, como les dije, menospreciaron la vida, menospreciaron lo precioso que para Dios es la vida, y que no necesitaba saber el bien y el mal, sino entenderlo, comprenderlo,
y razonar más bien con la palabra de Dios que con el engaño de Satanás. Así que el hombre adquirió sabiduría del mal, del maligno. Esa sabiduría es la que lo corrompió y la que lo hizo llevar a ser pecador, o sea, una persona errante, completamente desprovista de toda riqueza, completamente empobrecida, en toda su miseria, completamente desnudo y con miedo. Ese es el estado del hombre. Ese es el estado de miseria del hombre, que Dios no encuentra en el hombre nada precioso, nada que valga. No vale nada. O sea, nosotros los hombres somos como la polvo de la tierra, como gusanos. Pero al enviar a su Hijo Jesús para darnos una fe, es decir, para darnos la palabra, para sembrar en nosotros los misterios del reino, para darnos a conocer o darnos a entender los misterios del reino de los cielos. Y si nosotros a esto le ponemos oído para oír y le ponemos el corazón para entender, y nosotros apreciamos esas parábolas y esa palabra de Dios como una semilla que debe sembrarse en nuestro espíritu, entonces Dios ve que nosotros ahorita estamos apreciando lo que Adán y Eva menospreciaron, que el diablo los engañó, pero que si nosotros aceptamos que Dios nos quiere dar vida, que para Él es tan preciosa, porque Dios ama la vida. Dios ama tanto la vida que el testimonio que dio cuando Jesucristo fue bautizado fue: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Al decir yo soy el camino y la verdad y la vida, quiere decir que si ustedes quieren encontrar un camino hacia Dios, yo soy el camino. Si ustedes quieren encontrar la verdad, que los engañaron, y que la vida es lo que Dios les quiere dar, y que Dios ama la vida, entonces por eso escuchen el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo: este es mi amor. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. ¿Sí me está entendiendo? Si Dios da el testimonio que Él es mi amor, y Jesús dijo yo soy la vida, quiere decir que Dios ama la vida. Entonces Dios es el verdadero Dios que dio vida, que nos dio vida, pero que el hombre la perdió porque no la apreció, no halló el valor. Entonces Jesucristo viene a decir: mire, yo vengo a darle lo que ustedes perdieron, yo los encuentro en toda su miseria. Y si Jesús no fuera misericordioso, no le hubiera dicho a los fariseos: aprendan lo que significa misericordia quiero. Es decir, cuando una persona ve a otra que está como en su miseria, que está en mala situación y lo ve mal, entonces por eso Dios es misericordioso con aquellos que son misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios entendió la miseria del hombre. Por eso también dice que más bienaventurado es dar que recibir, porque Jesús es el que tiene capacidad de dar, y cuando nos forma a nosotros con esa capacidad de dar es para enriquecer a otros espiritualmente, pero con los misterios del reino de los cielos. Es decir, nosotros enriquecemos con la palabra, nosotros enriquecemos con la vida, nosotros enriquecemos con las cosas espirituales, porque por eso él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Es decir, los que encuentran que su espíritu está en pobre, Dios lo puede enriquecer. Es decir, lo puede llenar de su sabiduría, de los misterios del reino, y volverlo, digámoslo así, al volverle permitir al hombre entrar a tener una relación con Dios a través de la gracia que Jesucristo nos dio para que nos acercáramos a Él y poder entrar en su reino al bautizarnos en su nombre, es como entrar en el huerto de Edén nuevamente. Y al Él enviar a nosotros el Espíritu Santo, que le da vida a la palabra que está sembrando Jesucristo, en nosotros comienza a formarse una fe que es muy preciosa. ¿Por qué? Porque es la vida que Dios aprecia tanto. Cuando Pedro está diciendo acá: para los que habéis alcanzado igualmente una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿sí? Dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, para los que habéis alcanzado. Por la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir por la justicia de nuestro Dios? La justicia es por lo que Dios hace. La justicia de Dios no es nuestra justicia, es decir, ahora es nuestra justicia porque nos la da por gracia. Es decir, que nosotros no nos justificamos ante Dios porque seamos buenos o malos, sino que nosotros reconocemos que no había nada en nosotros. Muchas veces he dicho que yo me veía como si fuera perro muerto, que ¿quién se fía en un perro muerto? Nadie. Pero si Dios me tomó con misericordia,
vio mi miseria y yo abrí mi corazón para aceptar lo que Él me quiere dar, su amor, su vida, sus palabras, su nombre, su gloria, su reino, su amor. Pues todo eso es lo que se está gestando dentro de nosotros, que es como ir formando dentro de nosotros algo muy precioso, como una perla natural, ¿me comprende? Es muy diferente, vuelvo y digo, unas cosas preciosas que nosotros valoramos, como el oro y la plata, que fueron creadas, que están en la creación, que nosotros debemos buscarla. Vamos a mirarlo. En Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Entonces vamos a hablar que Cristo es sabiduría de Dios, ¿sí? Es decir, las palabras de Dios nos dan sabiduría, nos hacen entender los misterios del reino de los cielos. Por eso Salomón, cuando le pidió a Dios, que el Señor le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dijo, mire, yo lo único que necesito es que me des sabiduría para guiar a este pueblo. Dijo, porque no me pediste ni oro ni plata, sino me pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría, cual no la ha tenido ninguno, y aparte se le va a añadir todas las riquezas. Salomón, con esa sabiduría, escribió estos proverbios para que nosotros entendamos lo precioso que es pedir. Lo más importante para Salomón fue pedir sabiduría. Y como él encontró en la sabiduría el gobernar, el reinar, entonces lo comparó al buscar esa sabiduría como buscar cosas preciosas. Y así también, como nosotros buscamos la sabiduría como algo precioso, que son las palabras de Dios que forman nuestro espíritu, Jesús también está buscando en nosotros que tengamos una fe igualmente preciosa como una perla. Es decir, Jesús es el que viene buscando perlas preciosas gestadas dentro de nosotros, que para Él van a ser de gran valor cuando venga por segunda vez, y eso lo vamos a ver ahorita. Puede ser que acá no se nos alargue mucho. Capítulo 1 de Proverbios, versículo 8, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, ¿sí?, y collares a tu cuello. Fíjate que está hablando de la sabiduría, comparándola con cosas que se ponen en la cabeza como una corona, como algo precioso, o como algo que adorna el cuello, que son las perlas, ¿sí o no? Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Bueno, hasta ahí. Ahorita vamos a ir capítulo 2. Ustedes lean capítulo 1, 2 y 3 y luego saltamos al 8 rápidamente para que entienda. Y cuando estoy leyendo esto, por favor entienda la formación de los consejos de Dios como Padre, que vienen a través de la sabiduría que Jesús nos quiere enseñar, ¿sí? Es decir, las palabras de Jesús. Dijo, la reina de Saba vino desde lejos a buscar sabiduría, y aquí hay más que Salomón. Salomón escribió estos versos que dicen que la sabiduría es más preciosa que el oro y que tenemos que buscarla. Dice, ¿dónde? Capítulo 1, nuevamente versículo 20. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecen la ciencia? ¿Sí? Es que hay que leerlo todo, nos gasta mucho tiempo, pero estoy leyendo las partes más importantes para entender la formación de los consejos de Dios, buscando sabiduría que forman nuestro espíritu. Y lo ve como algo muy precioso. Eso es como abonar el terreno cuando uno lee la Biblia, cuando uno ora. Dice, si la buscares como oro, como... En el capítulo 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, piensa en la perla, si mis mandamientos guardares dentro de mí, como la fe, como los consejos de Dios que forman la fe, haciendo estar atento el oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, como la presa, ¿te acuerdas? Como la presa. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, y es escudo a los que caminan rectamente.
es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y en todo buen camino, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guiará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Es decir, fíjate que está hablando acerca de adquirir, de llenar mi corazón de inteligencia y de sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Dice que el temor de Jehová. Es decir, aprender el temor del Señor. Aprenda de Jesús el temor. Aprender de Jesús el temor, la inteligencia y la sabiduría. Es decir, que Jesús es el que viene a quitarnos a nosotros la insensatez, la simpleza. Porque usted sabe que hay unas perlas que son cultivadas y otras perlas que son naturales. Las cultivadas, hay cultivos de perlas. Y Juanita Ordiga, que está teniendo el año con los niños de las perlas preciosas, obviamente no podemos darles perlas verdaderas, no nos alcanzaría, pero uno sabe que hay unas perlas que pues son pasta y son maquilladas, ¿no? Y dan un color de perlas, pero uno las mira y son pasta, pero las verdaderas perlas son las que se forman. Entonces cada vez que nosotros, Juanita está dictando las clases a los niños, está sembrando en ellos palabras para que cuando ellos aprenden el versículo y entienden la sabiduría de Dios, entonces Juanita les da una perla para que entiendan que cada cosa, para que la fe es muy preciosa como una perla, porque Dios está buscando perlas preciosas, es decir, está buscando que nuestros hijos y nosotros adquiramos sabiduría, inteligencia y conocimiento de Dios, que es mucho más precioso que el oro, porque así se forma la fe entre nosotros, que no es de este mundo, que nosotros hallamos ese tesoro tan grande y vendimos todo lo que teníamos para adquirir esa sabiduría que forma nuestro espíritu, porque vamos a pasar una vida eterna en el cielo. Entonces, si la gente cambia lo precioso que es lo espiritual por lo temporal, entonces es una persona simple, es una persona insensata, es una persona que no encontró el tesoro escondido en la Biblia, en Jesucristo, en el reino de los cielos, sino que vio que eso era como un campo que no vale la pena invertirle. Pero nosotros invertimos nuestra plata, nuestros recursos, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro corazón, estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Cuando estamos diciendo que estamos invirtiendo, quiere decir que estamos invirtiendo en sabiduría de Dios, en inteligencia de Dios, en formarnos como hijos de Dios, que encontramos el camino para el reino de los cielos en Jesucristo, porque entendimos que la vida eterna es mejor que la vida temporal de la carne. La vida temporal de la carne es solamente como la concha, como la concha, ¿sí? ¿Cómo se llama? Vuelvo y digo. Sí, la concha de nácar, sí, el animalito. la almeja. Sí, la concha es lo que es como nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, que solamente va a tener temporalmente lo precioso que está por dentro. Hay personas que tienen la estructura como difícil para hallar cabida a la palabra. Por eso él dijo que ustedes, mi palabra no haya cabida en ustedes. Cuando usted va a abrir una concha de estas, un animalito de estos, entonces es duro, es muy duro, y para entrar para que la palabra entre es muy complicado. ¿Sí? Estas son dos piezas, ¿sí? ¿No tiene la otra? No. Entonces cierra. Entonces si cuando creo usted que esta es una especie de caracol, la otra es diferente, ¿no? Es más planita. Esta es un caracol, pero digamos que esto fuera así, ¿sí? Y entonces cuando la cierra por dentro, ella comienza, se entra a la arena. Esto es completamente duro para abrirlo, para separar uno del otro, es bien complejo. Entonces, si la palabra por fin entra como algo que no estaba aquí, entonces se comienza a gestar algo que viene del reino de los cielos. La palabra de Dios tiene que entrar a veces con dificultad. Mire, para mí a veces es hasta difícil, es complicado a veces expresar los misterios del reino de los cielos. Yo pido al Señor que me dé mucha sabiduría, que venga de Dios, que viene de Él, que me dé de nuevo, para yo poder hablar con libertad y con más soltura los misterios del reino, que si a mí me ha sido dado y se está formando dentro de mí esa fe que para mí es muy preciosa, y que Dios está buscando esas perlas, que nosotros seamos formados como esas perlas, y que en el momento de la muerte mi espíritu ha formado una fe tan preciosa que Jesús está buscando esas perlas, porque serán adorno para su corona, ¿sí? Es decir, nosotros seríamos como un adorno precioso. Él nos ve como algo precioso, que seremos como corona. Él dice, ustedes son corona mía. Pablo decía, ustedes son corona mía. Entonces, como decir que se ha gestado y se ha germinado, o se ha gestado esa perla
que durante un tiempo va acumulando y llenándose de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios y aprendiendo de Jesús el temor de Dios, que nuestra fe es muy fuerte, es muy dura. Uno coge una perla de esas, es dura. O sea, nosotros somos como, es una fe sólida, preciosa, brillante, que solamente se forma como algo natural por medio de la naturaleza divina. ¿Sí? No es que aquí había, no es que nosotros éramos cosas preciosas, no. Nosotros no éramos nada precioso, nosotros éramos unas conchas descupadas y la palabra entró y se gestó dentro de nosotros por medio de la palabra, una fe tan preciosa que Jesús fue capaz de dejar el reino de los cielos, dejarlo todo, como si lo vendiera todo, entregarlo todo, para que por medio de su sangre, que es mucho más preciosa que el oro, nos comprara. Nos adquirió por precio de sangre. Él compra esa fe, Él está comprando personas que tengan esa fe tan preciosa, que puedan adquirir esa sabiduría, ese entendimiento de los consejos de Dios, dejando la simpleza de este mundo. La gente a veces se fija en cosas de este mundo de la carne, pero no se fija que el reino de los cielos es algo tan precioso. Entonces, en el capítulo 3, versículo 13, una cosa es la formación, ¿no? del espíritu del hombre, que Dios le habla a la obediencia. Es decir, que no es solamente recibir palabras, sino obedecer. Cuando uno obedece a la palabra, cuando uno recibe la palabra, pero la obedece, porque los proverbios dicen: hijo mío, obedezca la palabra, obedezca a los consejos, obedezca a esto. En el capítulo 3, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde los mandamientos, es decir, obedezca. ¿Sí? Porque largura de días y años de vida y paz aumentarán, como esas perlas, ¿sí?, que se demoran, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Si ve que todo está adentro, escríbela como fórmula, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es que una perla preciosa, ¿cómo no va a ver Dios algo? Es que Dios lo aprecia. Va a apreciar la obediencia, no el conocimiento. No somos como perlas falsas que solamente se recubren, pero que no tiene precio, sino que ante los ojos de Dios tenga precio. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, por donde encuentres la preciosa. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque es que a veces cuando hay disciplina la gente se aparta, entonces deja de formarse ese temor, se rebela contra Dios, porque lo disciplinó y se rebela y se va como el hijo malcriado. Entonces deja de formarse y deja de gestarse un hijo de Dios. Luego dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, y más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que se pueda desear no se puede comparar con ella. Vamos a aumentar un poquitico más esto, porque escucha lo que voy a decir ahorita, lo que dice Proverbios capítulo 8, y luego vamos a ver las perlas, cómo los va a usar el Señor. ¿Sí? Dice, capítulo 8, versículo 1. Vuelve a decir lo que decía el capítulo 2, ¿no?, de Proverbios. En el capítulo 8 lo repite, pero dice, aumentando eso: no clama la sabiduría y da voz la inteligencia, y en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Porque usted nunca preguntaba por qué la sabiduría clama a la puerta,
a las entradas de las plazas, ahora lo va a entender. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mi boca para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Es decir, fíjate que puede formar una fe preciosa la palabra de Dios. Todas ellas son rectas a los que la entienden, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes de la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por eso hasta las 6 de la mañana estamos buscando sabiduría hasta en las cosas creadas para entender los consejos del Señor. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, riquezas duraderas, preciosas, ¿sí? Y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Sí? Fíjate que todo se está hablando es como de la formación. La sabiduría forma, hace que la persona su espíritu sea muy precioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 21. Mire cómo es el reino de los cielos y cómo es los que adquieren sabiduría, que cómo Dios nos ve o nos verá a nosotros. Usted por favor lea todo el capítulo 21. Yo voy a leer solamente desde el capítulo, desde el 17, del versículo 17. Y midió su muro 144 codos, y la medida de hombre que es medida de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Sus cimientos, muro de la ciudad, estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el tercero esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornerina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisólito, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Pero mire lo que dice aquí: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. ¿A quién cree usted que va a poner Dios a la puerta de la entrada de su ciudad? ¿No será gente sabia? ¿No será gente que tiene el temor? ¿No será que las personas que tienen sabiduría y que tienen inteligencia, Dios las ha puesto para que permita la entrada al reino de los cielos? Entienda la parábola, por favor. Es que las perlas no es solamente que uno encuentra ya la entrada de una perla, es que Él está buscando perlas preciosas. Él es como una persona, Jesús es el que viene buscando perlas preciosas, gente que tenga sabiduría de Dios, que sea perfeccionado, mucho más preciosa que las piedras preciosas, porque nosotros fuimos adquiridos por el precio de sangre, que es mucho más precioso que el oro y que la plata. Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo. Entienda lo precioso, que Pedro está entendiendo ya lo de las perlas. Pero ¿por qué? Porque Jesús dijo que no botéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que se volteen y os despedacen. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor cuando dijo que no botéis vuestras perlas a los cerdos? Es que uno le habla de Jesús y de la sabiduría, y hay gente que pisotea esa palabra.
Yo sé que hay personas que no entienden de pronto mi lenguaje. Yo sé que hay personas que no entienden el lenguaje del reino de los cielos. Entonces, cuando uno habla las cosas que son celestiales, para gente ordinaria, no van a apreciar las cosas del reino de los cielos. Entonces, ¿para qué le hablamos de las cosas preciosas? ¿Para qué le lee la Biblia si la gente la menosprecia? Como no encontraron el reino de los cielos como algo precioso, entonces cuando usted bota sus perlas a los cerdos, entonces hasta se voltean y los despedazan, las pisotean. A mí, es decir, cuando hay veces personas que me hablan y yo a veces me quedo callado, porque yo digo, si yo digo esto, la gente las va a pisotear. Para mí ha sido preciosa esa palabra, para mí es precioso entender muchas cosas, y cuando trato de hablarlas y no las dicen, no hallan el valor a esa palabra, no les da vida, ni les abre las puertas del reino de los cielos para que por esa palabra entren a conocer a Dios con sabiduría y con inteligencia. Entonces, pues obviamente, pues aunque yo pueda hacer la puerta, con mi fe sea una perla preciosa, aunque Dios nos tome como precioso, las perlas no se deben botar a ese tipo de personas. Pero Pedro es el que entendió los misterios del reino de los cielos y entendió el precio, el valor que se pagó por nosotros para que nosotros adquiriéramos la vida, porque dice como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es como la perla, ese es el Evangelio. El Evangelio es la resurrección de los muertos de Jesucristo. Sin resurrección no hay vida, sin resurrección no hay esperanza, sin resurrección no hay promesa. Pero nosotros, el Evangelio es que Él resucitó. Nosotros estamos recibiendo esa palabra como una promesa que está dentro de nosotros y se está gestando dentro de nosotros una vida nueva. Es decir, dentro de nosotros, por la resurrección de Jesucristo, esa esperanza nació en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por la palabra de Dios que vive y reina para siempre. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos a vosotros. Piensa en la perla, piensa en la gestación de la perla, incorruptible, ¿sí? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, preciosa, ¿sí? Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados, ¿sí? Como dentro, la fe nos guarda, como la perla, ¿sí? Guardada en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para como sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, ¿cómo va a ser nuestra fe cuando venga el Señor? Preciosa. Él viene a buscar perlas preciosas. Él viene a ver si de pronto se cultivó en nosotros una fe más preciosa que el oro. Él va a buscar esas perlas. Si para mí el reino de los cielos, aunque para otros no era apreciable, no encontró ese tesoro escondido que es la vida eterna por la resurrección de Jesucristo, pues ¿cómo va a encontrar en nosotros una fe preciosa? Si de pronto lo que está buscando es ese mercader que busca buenas perlas y no encuentra en nosotros la sabiduría, la inteligencia, el temor, el amor, la vida, el anhelo por el reino de los cielos. Si no encuentra eso, es como si fuera, tú tienes una perlita por ahí que me prestes, de los niños. Y ya voy a terminar. Uy, se nos fue 45 minutos. Yo pensé que íbamos a durar media hora nomás. Es que no le pedí el favor antes. Lo hubiera hecho antes, que por favor me la tuviera lista, pero se me ocurre en este momento. Entonces, que cuando Jesús fuera manifestado, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pueda con fuego, sea allá en alabanza y gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es el fin? La salvación de vuestras almas. Una cualquiera, no te preocupes, una. Dame eso, ¿sí? Entonces,
si él viene buscando buenas perlas, estas perlas que Juanita tiene son perlas verdaderas, ¿sí? Son perlas que tienen diferente forma, por eso no son todas iguales, porque fueron gestadas dentro de un animalito, entonces no son, digamos que no tienen mucho valor, porque tienen una cantidad de problemitas, ¿sí? Unas se desportillaron, otras salen diferentes, entonces pues son perlas, y estaban dentro de una concha, pero como no fueron bien formadas, entonces no son. Pero si esta perla fuera preciosa, si fuera verdadera, entonces pues uno diría, uy, no, pues mejor esta, sea hallada en alabanza por nuestro Señor cuando venga, que no tenga, ay, no, yo no hacía, que yo sí hacía. Entonces lo que nosotros estamos formando dentro de nosotros, lo que Dios está formando dentro de nosotros, es una fe que es muy preciosa para que cuando Él venga sea hallada en alabanza, porque Él anda buscando buenas perlas. Él dejó todo y nos compró, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, versículo 18 de Primera de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por amor a nosotros, fuimos comprados. Nuestra fe, la fe, Él viene a comprarnos por precio de sangre, para que si nosotros hallamos los tesoros celestiales, que es mucho más, si buscamos sabiduría, si dejamos de ser tan simples y comienza a formarse en nosotros una fe más preciosa, muy preciosa, pues cuando venga el Señor Jesucristo, Él anda buscando perlas preciosas, porque pone a la puerta de la entrada 12 perlas preciosas, que sean mucho más preciosas que el oro, que la plata, que hayan adquirido sabiduría, que no sean simples, que entiendan los misterios del reino de los cielos. El tiempo que nosotros tenemos en este mundo de la carne es para que nosotros sea formado la mente de Cristo, un corazón como el de Él. Él está buscando esa fe tan preciosa que pueda colocarla a la puerta de la entrada. Pedro está diciendo, todos estamos diciendo, oremos para que en nosotros sea formado nuestro espíritu como algo tan precioso, como una perla que el Señor pueda colocarla a la puerta de la entrada, porque la sabiduría está clamando a las puertas. Estoy buscando a alguien que sea sensato, estoy buscando a alguien que tenga temor, que adquiera el consejo, que busque la sabiduría como tesoros, que se forme dentro de una persona sabia, inteligente, que entienda los misterios del reino, para que nuestra fe sea perfeccionada. Oremos por nuestro espíritu, para que el Señor también tenga de nosotros misericordia, después de habernos comprado con su sangre, que termine en nosotros la buena obra que ha comenzado, que la perfeccione hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, te damos gracias por habernos dado esa fe más preciosa que el oro, Señor. Que nosotros, nuestro espíritu fue comprado no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos adquirió por precio, para que nosotros fuera formado dentro de nosotros una fe también mucho más preciosa que el oro, el cual debe ser probado constantemente con fuego, como se prueba el oro, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Ayúdanos, por favor, que dentro de nosotros se está formando un verdadero Hijo de Dios, que nosotros no estamos llevando una vida falsa, ni hipócrita, ni superficial, sino que nosotros sea formado y tallado verdaderamente por la sabiduría que viene de Dios, por el poder del Espíritu Santo y por tu palabra, un hijo verdaderamente tuyo, Señor, que nosotros podamos tener una fe preciosa, que nosotros en nuestra vida sea formado por la palabra de nuestro Señor, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, y la fe debe ser preciosa por la palabra que sale de la boca de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos una fe verdadera y preciosa. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Misericordia y gracia y paz de Dios.